Vamos a comenzar. La clase de hoy vamos a analizar los frenos de disco, ¿ya? Cómo funciona. Vamos a ver una parte teórica al principio y luego vamos a ir a la parte práctica con nuestra bicicleta. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, primero en la pizarra voy a explicarle algunos tips de cómo ajustar un freno mecánico y hidráulico, ambos. Pero en la práctica hoy día solamente vamos a ver hidráulicos porque. Entonces hay dos tipos de frenos de disco, como les mencioné, los mecánicos, que funcionan a través de una piola, y los hidráulicos que funcionan muy parecido al sistema de los autos, que por el interior de la funda pasa aceite, ¿ya? En este caso que estamos viendo del hidráulico, esto que yo les expliqué recién, es válido para el mecánico, ¿ya? En el hidráulico, siempre funciona al mismo tiempo. En ese sentido, las dos pastillas aprietan al mismo tiempo, ¿ya? Y esta distancia que se ve entre el disco y el caliper, acá están los calipers, o sea, perdón, acá el caliper y acá están las pastillas de freno, ¿ya? Esa distancia que hay entre el disco ya está definida por la regulación del sangrado, ¿ya? El sangrado que se hace porque se le pone aceite dentro de la funda, ¿ya? El caliper es sellado, entonces el aceite queda retenido en el caliper y al apretar la manilla de freno, por mecánica de fluido, se hace presión y toda esa presión se traspasa acá a las pastillas. Al igual que el mecánico, las pastillas se pueden sacar. Tienen un imán igual, en este interior tiene un imán. Pero toda esta parte es sellada. No es como el mecánico que no es sellado, ¿ya? Para que el aceite no se vaya a salir. Entonces, cuando yo presiono la manilla de freno, ¿ya?, de mi bicicleta, yo la presiono, esto se va a mover conjuntamente ambas pastillas. Por eso la distancia del caliper con respecto al disco tiene que ser lo más simétrica posible, ¿ya? Acá hay unos pernos de anclaje al cuadro, esos pernos yo los puedo soltar, ¿ya? Al soltar eso se va a mover en conjunto todo el caliper, ¿ya? Voy a poder posicionar el caliper. Lo que yo no puedo regular en el hidráulico es esta distancia, la distancia que hay entre el disco y las pastillas. Esa ya queda definida por el sangrado de los frenos. Entonces yo lo que puedo hacer para ajustar es soltar estas tuercas que afirman el caliper, ¿ya? En el caso de esto, serían estas tuercas. Serían estas tuercas, esa y esa. Ojo que en los de disco también hay unas tuercas acá a los lados. Esas tuercas que se ven a los costados, en los calipers hidráulicos, nunca las abran, porque si las abren, van a abrir el caliper y se va a escurrir todo el aceite. Y ahí van a perder el sangrado y van a tener que volver a sangrar el freno hidráulico. Solo pueden jugar con estas tuercas, con esa y con esa, que anclan este adaptador del caliper, ¿ya? Y ahí yo puedo mover hacia los lados y ajustar esta medida que les mencioné acá. Yo puedo tomar el caliper y moverlo hacia los lados y dejarlo lo más simétrico con respecto al disco, ¿ya? ¿Por qué? Porque este aprieta al mismo tiempo, ambas pastillas. En cambio, en el mecánico, si ahora analizamos el mecánico, en el mecánico que hay una piola, ¿ya? Donde yo aprieto la manilla de freno, ¿ya? Yo presiono la manilla de freno y la piola se tracciona. Y va a mover este pivote que se ve acá. Se va a mover eso. Y al mover ese pivote, ¿qué va a pasar acá en el caliper? Al mover el pivote, esta pastilla va a moverse hacia acá, ¿ya? Hacia el interior, se va a mover en esa dirección. Hacia donde está el disco, ¿ya? ¿Qué pasa si acá yo tengo mucha distancia entre esta pastilla y el disco? Al presionar yo el freno acá, va a tender a doblar el disco. Va a presionar el disco y va a llegar hasta que choque con la otra pastilla. Entonces, si está mal regulado, vamos a doblar el disco. Por eso en los mecánicos es súper importante que
como yo les mostré delante, hay un hilo acá, y se puede regular la posición solamente de esta pastilla, ¿ya? En cambio, esta sola se mueve por la acción de la piola. Entonces, esta pastilla de acá, yo la puedo mover a mi antojo, y hay que dejarla posicionada lo más cercano al disco, casi rozando, ojalá, sin que suene, ¿ya? Porque yo al presionar, solamente se va a mover esta. Esta queda quieta. Esta queda ahí en esa posición. No hay ningún movimiento en la mecánica, ¿ya? Acá queda solamente fija esta. Por eso es importante que no haya mucha separación entre estas, porque al momento de presionar, esta va a empujar el disco y va a terminar doblándose, ¿ya? Por eso uno tiene que jugar con esta tuerca, que está acá al otro lado, que les mostré recién, que es esta. Esta va acá. Y esta yo la puedo mover hacia adentro o hacia afuera mediante ese hilo. Entonces, si yo la muevo lo más cercano al disco, quedaría así. ¿Ya? Y ahí al momento yo de presionar, el disco no se va a doblar, no va a tener ese movimiento hacia el lado. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar en mecánico y en la práctica en otra clase, porque lamentablemente no tengo ninguna bicicleta disponible con freno mecánico. Sí tengo una con hidráulico y les voy a mencionar cómo poder ajustar este movimiento. ¿Ya? Igual, ojo con los mecánicos, porque los mecánicos se traban algunas veces. Si ustedes le sacan la rueda y el caliper está sin el disco entre medio y presionan la manilla de freno, el caliper va a quedar trabado y las dos pastillas se van a trabar, ¿ya? Eso se separa con un destornillador de paleta, con mucho cuidado, sí, tratando de no dañar el caliper. O sea, no dañar las pastillas, estas pastillas que les mostré recién. Y ese es el funcionamiento. El hidráulico funciona en esta dirección, al apretar la manilla, en ambas direcciones se aprietan las dos pastillas de forma conjunta. En cambio, el mecánico, lo más común ver, igual hay excepciones que hay mecánicos que aprietan los dos al mismo tiempo, pero lo más común es ver este sistema, donde solamente una pastilla se mueve y la otra queda fija. Esa es la gran diferencia entre el mecánico y el hidráulico, ¿ya? Entonces, explicado esto, y ahora vamos a ir a la práctica. Enseñar cómo montar y cómo ajustar el disco, que el único ajuste que tenemos en el caso de este, acá por este lado está sellado, ¿ya? En cambio en el mecánico tiene una tuerca que me permite yo posicionar para allá o hacia acá esta pastilla, que esta queda fija y se mueve. En cambio, si yo apretara la manilla, se van a apretar las dos al mismo tiempo, esta pastilla como la de acá, van a apretar las dos al mismo tiempo y el frenado va a ser más eficaz, ¿ya? Por eso en los mecánicos se suele doblar el disco, porque solamente empuja una hacia allá, y cuando hay mucha separación con respecto a la fija, el disco tiende a doblarse para poder frenar y se empieza a dañar el disco. Entonces es súper importante, si tienen mecánico, ojalá regularlo bien. De todas maneras lo vamos a hacer en otra clase, vamos a regular un mecánico para que vean cómo se hace, ¿ya? Ahora, al momento de montar la rueda, tienen que fijarse que el disco entre y que no choque con las pastillas, ¿ya? Eso es súper importante, que al momento de montar la rueda, y como les mencioné en la clase anterior, toman la pata de cambio, ¿ya? Ahora no pasa nada. Ahí sí. La tiran hacia atrás. ¿Para qué? Para que quede un espacio entre la cadena y pongan adentro el piñón, ¿ya? Entre ese espacio. Ya, una vez puesto ahí, me voy a poner por acá mejor para que apuntes el caliper. Yo tengo que ver el caliper y ver el disco al mismo tiempo, ¿ya? Voy a empujar un poquito esto para que no me moleste. Y tiene que ingresar entre las dos pastillas. Si choca con una, voy a empezar a dañar la pastilla del caliper. Entonces tiene que entrar entre las dos. Y una vez que entran, bueno, aquí parece que se me anduvo trabando. No hay que forzarlo para no dañar el disco, ¿ya? Voy a abrir un poco más el bloqueo para que no me moleste. Y ahora debería entrar. Ahí entró, ¿se fijan? Entró y sin chocar con nada.
con las pastillas. Entonces, si yo bloqueo ahora la rueda, vamos a ver cómo queda con respecto al disco. Hay un pequeño sonido, ¿se fijan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo más probable es que esté chocando el caliper con una parte de acá del disco. La primera recomendación para poder centrar bien el caliper es soltar estos pernos que están acá abajo, los dos de acá abajo. Ojo con estos de acá, no los vayan a abrir porque como les comenté se les va a arrancar todo el aceite. Estos de acá son para fijar este adaptador del caliper al cuadro, ¿ya? Normalmente ahora este adaptador ya no viene en las ruedas delanteras porque las horquillas ya vienen con este tipo de adaptador. Entonces yo voy a soltar estos pernos, estas tuercas, perdón, estos pernos, que son Allen, y ahí ya el disco tiene un movimiento. Se fijan, yo puedo posicionar donde yo desee al momento de apretar estas tuercas. ¿Qué se hace en este caso? Yo en este caso voy a tomar la manilla de freno y apretarla. De esa forma el freno se va a centrar de forma... Solo se va a poder ajustar donde debería estar. Y yo, manteniendo la manilla apretada, voy a apretar estos pernos y debería quedar centrado. En el caso que no quede centrado, después volvemos a soltar levemente estos pernos y los posicionamos hasta que deje de sonar el disco, ¿ya? Y ahí hay que tener un poco de paciencia para que funcione, ¿ya? Pero lo común en los discos que aprietan los dos al mismo tiempo es hacer eso que les expliqué recién. Apretar el disco para que esto quede centrado, se alinee solo con el disco, el caliper se alinee de forma automática al momento de apretar la manilla de freno, y ahí apretar estos pernos que acabamos de soltar. Ahí ya debería, en teoría debería quedar solo, pero no siempre resulta, ¿ya? Y con los mecánicos es mucho más difícil que resulte por el tema que les comenté, que hay una pastilla que va fija y solamente una aprieta. En este sistema que aprieta las dos al mismo tiempo, debería funcionar, pero no siempre resulta, ¿ya? Y si no resulta, van a tener que ir ahí jugando un poquito con el caliper, moviéndolo de a poquitito hasta que deje de sonar y van probando con la rueda. Ya. Sí, Dani, si puedo decir algo. ¿Sí? Muchas de las cosas que vemos aquí en mecánica funcionan casi que a prueba y error, en el sentido de que tienen que ir ajustando, soltando, hasta que encuentren el lugar perfecto, tanto para los calipers como los frenos V-brake, o también como un montón de otras cositas que hay en la mecánica de la bici, ¿ya? Entonces, si no les sale a la primera, no se desesperen, porque es parte del proceso mecánico aprender cómo llegar a este tipo de cosas. Ya, yo voy a si me puedes... Sí, yo aprieto la tuerca y tú aprietas ahí la manilla y el Dani va a apretar estas tuercas. Como les comentaba, ahí yo la apreté, no sé si hubo movimiento del caliper, si se le alcanzó a notar. No se alcanza a notar, pero se siente. Ahí está apretado el caliper. Yo voy a empezar a apretar los pernos. ¿Ah? Sí. Entonces ahí yo estoy apretando el primer perno. Recuerda que estamos con la bici al revés, por si acaso. Sí. Esos pernos, si la bici está al otro lado, deberían verlos al revés, obviamente. Ya, ahí estamos. Y ahí está más o menos ajustado, pero no están completamente ajustados. Entonces ahora yo voy a soltar el caliper. Y esa es la manilla. Y debería estar más o menos centrado. Y se fijan que no está sonando tanto como antes. Se ajustó bastante bien. Y además probablemente también está sonando porque el disco está nuevo. Es un poquito más ancho. Y ahí tienen que revisar bien, porque de repente el disco choca con estas partes. Tienen que ir, pero ya es muy mínimo el sonido. Entonces nos resultó la teoría. Y ahora ya que están seguros que está bien apretado, lo vuelven a apretar estos pernos de forma más firme, ¿ya? Tampoco se excedan con la presión que hagan, porque pueden romper el hilo. Pero ya cuando empieza a sentir una leve resistencia, le dan un pequeño apretón más. Y siempre afirmando el caliper con una mano, porque ahora que yo estoy apretando los pernos, probablemente se haya corrido un poco. Preocúpense de... Pero ahí se fijan que ya no suena. Y el perno está libre. Y esa es la forma ideal para ajustar los frenos de caliper, ¿ya? Sobre todo los hidráulicos, como les comenté, que ambas pastillas apretan al mismo tiempo. Si no, tienen que jugar nomás. Soltar un poco más los pernos y ahí mover un poquito y ir probando. Suena ya. Si suena, lo tiro un poco más para acá y así van jugando. Hasta que deje de sonar. Pero así se ajusta un caliper. No tiene mayor ciencia.
es básicamente jugar con esos dos pernos. El mecánico es un poquito más entretenido porque tenemos más ajustes. Podemos ajustar en la pastilla que va fija, la podemos mover a nuestro antojo y podemos jugar con la regulación de la tensión de la piola, ¿ya? Si le damos demasiada tensión a la piola, puede que se trabe el disco, o sea, la pastilla, la que empuja. Entonces ahí hay que tener un poco de experiencia y ojalá voy a conseguir una bici de mecánico que requiere un poco más de esfuerzo regular, ¿ya? Pero eso es básicamente. Les mandamos un saludo grande a todos los ciclistas que están por ahí. Manténganse seguros, lávense las manos y eso, disfruten el solcito primaveral. Hasta luego. Chao.